La Revolución Guatemalteca, una esperanza rota. En la mañana del 1 de julio de 1944, el dictador Jorge Ubico abandonó el Palacio Presidencial. Después de firmar su dimisión, instruyó al general Rodrigo Anzueto para que escogiera a 3 generales para que se hicieran cargo de la presidencia: Federico Ponce Báides, Eduardo Villagrán y Buenaventura Pineda, quienes constituirían una junta militar. Pero el 4 de julio, el más ambicioso de la junta, el general Ponce Báides, persuadió a un congreso timorato para que lo eligiera presidente provisional. En las semanas que siguieron, Ponce permitió la creación de partidos políticos y sindicatos y prometió celebrar elecciones libres. Una vez más, los estudiantes y los maestros encabezaban la lucha. Los estudiantes, escribió en agosto el embajador Long, se han involucrado en toda clase de situaciones desde que lograron iniciar un movimiento que culminó con la renuncia del dictador Ubico. Las tensiones aumentaron. El 1 de octubre, el director de El Imparcial fue asesinado por orden del gobierno. Los líderes de la oposición buscaron refugio en las embajadas extranjeras y países vecinos. Arévalo está en la embajada mexicana, informó un funcionario estadounidense el 18 de octubre. La noche del 19 de octubre, Jacobo Arbenz Guzmán, un capitán que había renunciado al ejército en el mes de julio, y el mayor Carlos Aldana Sandoval, quien pertenecía a la poderosa Guardia Nacional, Carlos Arana, quien se unió a última hora, y algunos líderes civiles, entre ellos estudiantes, se unificaron a la conspiración. Durante toda la noche se distribuyeron armas a voluntarios civiles. Fueron armados entre 2 y 3,000 hombres. La tarde del 20 de octubre, Ponce se rindió y le fue permitido salir del país junto a sus seguidores más cercanos. La Revolución de Octubre de 1944 quiso ponerle fin a un régimen de ignominiosas desigualdades. El rechazo de los grupos retrógrados fue inmediato, tildándola de comunista. Fue también pretexto para Estados Unidos. En un continente hundido en la dictadura, el atraso y la miseria, tradicional bastión de sus intereses geopolíticos, lo que se temía era el ejemplo. La respuesta fue la Operación Suces, que culminó con la invasión militar de Castillo Armas. Determinante sería la traición de altos mandos militares, un pueblo que permaneció casi espectador, confundido por una intensa campaña de desprestigio anticomunista y por el abandono y desmoralización de sus principales líderes. Castillo Armas triunfó sin ganar una sola batalla. Así se dio el descalabro de 1954, que difícilmente puede atribuirse a un solo hombre, al expresidente Arbenz. En esa forma colapsó el proyecto nacionalista que pretendió alcanzar la independencia económica y social, meta rezagada desde la emancipación política de 1821. Al mismo tiempo, Guatemala, país frágil, minado desde siempre por profundos antagonismos étnicos, económicos y sociales, fue empujada al abismo de la polarización comunismo-anticomunismo, que la dividió en buenos y malos y sumió en enfrentamientos fratricidas. Medio siglo después, más allá del triunfo de un Castillo Armas o del fracaso de un Jacobo Arbenz, prevalecen derrota y frustración, saldos de un enfrentamiento armado que ahondó traumas y sinsabores. La intervención estadounidense, militares hambrientos de poder y una alta jerarquía católica recalcitrante son factores decisivos en detener violentamente la Revolución de Octubre. El arzobispo Mariano Rosell Arellano recordaría satisfecho: todo lo poco que tenía a mano la Iglesia lo lanzó a la lucha y con éxito. Se trató esencialmente de la jerarquía católica, cuya beligerancia anticomunista, apoyando un orden
de dictadura militar, tendría un fiel seguidor en el arzobispado de Mario Casariego. Años más tarde, Arbenz se formó en el ideario progresista de su tiempo, como eran el socialismo, la lucha por la descolonización y la democracia de la segunda posguerra mundial. Destaca igualmente la Revolución Mexicana y su nacionalismo, donde Arbenz buscó primeras orientaciones para la reforma agraria, como también para el ejército, pensándolo acorde a las necesidades del desarrollo de su pueblo, como en México. Se subraya, no obstante, la influencia socialista, colocando a Arbenz prácticamente a la par de Salvador Allende. Jacobo Arbenz lo guiaba un espíritu de justicia social, del que jamás abjuró. Eso sí, jamás pretendió un régimen socialista. El sueño de Arbenz se caracterizó por reformas modernizadoras de contenido social, no comunistas, como fue después el pretexto para ahogar en sangre cualquier intento innovador. La reforma agraria, la construcción de un puerto y carretera al Atlántico, la hidroeléctrica Jurún-Marinalá debían impulsar un país capitalista, moderno y desarrollado, con bienestar social, gestor de su propio destino. Lo uno afectaba al grupo dominante oscurantista, lo otro, intereses imperiales estadounidenses. Ello motivó la derrota del proyecto arbencista, no la sonsacada amenaza comunista. Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera, donde hicieron una expedición punitiva contra los representantes de los trabajadores. Lo de Bananera fue un acto de venganza de la frutera. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos que, sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlos, han tratado de sembrar el pánico en todo el país, han ametrallado y bombardeado a las fuerzas armadas que combaten en el oriente de la República, impidiendo sus operaciones, y hoy mismo han bombardeado y hundido a un barco mercante inglés que cargaba algodón en el puerto de San José. El 11 de septiembre de 1954, a las 10 de la mañana, Jacobo Arbenz y su esposa son conducidos al avión que los llevará a México. Después de una demora de 2 meses, Castillo Armas le da el salvoconducto. En diciembre de 1953, la pareja viaja a Praga, Moscú y París, y en 1957 se establecen en Uruguay, el único país latinoamericano que accede a recibirlos. Fue ahí donde Arbenz se afilió formalmente al PGT, al Partido Guatemalteco de los Trabajadores. Esos fueron años difíciles. Arbenz tuvo que soportar más que el odio y el desprecio de aquellos a quienes Washington había entronizado en Guatemala. Era un hombre solitario cuando murió el 27 de enero de 1971. La noche de su muerte estaba solo, porque su esposa había viajado a El Salvador por asuntos familiares. La Revolución de Octubre provoca aún nostalgia, rechazo y distanciamiento entre los guatemaltecos. Arévalo, por ejemplo, celebrado como estadista que concluye exitosamente su gobierno, destaca frente a un Arbenz denigrado o silenciado, el comunista que echó todo a perder. Este fue el pasaje de la historia en Noticiero Televoz.